Hola jóvenes, estamos de nuevo en estos videos cuya finalidad es que sirvan de soporte, de apoyo para lo que no pueden estar escudriñando. Vamos a tomar esta otra lección del libro que les había sugerido, Filosofía, Antología Comentada. Si no lo tienen, pues no hay problema. Si lo tienen, van a poder ver este tema que se denomina la filosofía actual. La idea es que vamos a tener resúmenes bien apretados de las principales tendencias filosóficas del siglo XIX y inicios del XX. A manera de introducción, solamente decirles que el pensamiento filosófico de los inicios del siglo XX puede considerarse como de un doble punto de vista. Uno, como resultado de la crisis intensa de los sistemas políticos y económicos que habían predominado en el siglo XIX y que habían acentuado la división del positivismo científico, o como un estado de gran fecundidad motivada por la urgencia de superar la crisis anterior. Aquí ya usé un término que vale la pena decir unas palabras más: positivismo científico. Se llama positivismo científico a una tendencia filosófica que consideró que solamente tenía validez lo que viniera como verdad, aquella verdad que pudiera sustentarse con cuantificaciones, con demostraciones científico-matemáticas. Consideraban que los albores de la ciencia estaban dadas y que solamente lo demostrable científico y matemáticamente hablando era lo que tenía validez. Entonces fue una tendencia que todavía tiene sus raíces, sobre todo es una tendencia anglosajona, en el mundo anglosajón, que obviamente es donde más crece la técnica, ha crecido la técnica, la ciencia, la técnica y la tecnología. Muy bien, uno de los primeros filosofías de las que vamos a hablar de este del siglo XX, siglo XIX y XX, es la denominada filosofía del vitalismo, la fenomenología y la teoría de los valores. Serían tres, ¿no? Bueno, vamos a tomar el vitalismo. Se considera que el término vitalismo abarca una amplia pluralidad de significados. Lo que hay de elemento común en todos estos significados es que destaca que en torno al cual se organizan las ideas es la idea de vida. Es decir, hay muchas corrientes de vitalismo, pero lo que les hace que esté en común es que todas defienden la idea de la vida. Ese elemento o idea o principio de la vida se utiliza para realizar sus características específicas, las características específicas del vitalismo. Y esto ha venido a ser como resultado de complementos distintos y reductibles a la materia. Bueno, conociendo ya el objetivo del pensamiento filosófico, se intentó precisar el significado del vitalismo, acudiendo a los indicadores más propios que fueron mencionados en la corriente filosófica que se sitúa en el ambiente anti-idealista y voluntarista de los primeros años del siglo XX. Significa, como lo dijo Darío Steinberg, aquel argentino que les habla de para qué sirve la filosofía, que es curioso pero la filosofía es que esta filosofía crece en tanto que combate la otra, o que está en diálogo, pues, una de otra. Bueno, aquí lo estamos viendo. La filosofía del vitalismo creció o surgió combatiendo el ambiente anti-idealista y voluntarista de los primeros años del siglo XX. El idealismo es una corriente también filosófica que subraya como importante lo ideal. Bueno,
La principal aportación del vitalismo, ¿cuál fue? Bueno, aparte de la primacía que se da a la idea o principio de la vida, ellos consideran que hay un mecanismo propuesto para la captación del ser. El ser, en el término de lo nociológico, del aspecto nociológico de la rama de la teoría del conocimiento, es que consideran que la captación del ser se hace por la intuición. Es la intuición el conocimiento directo de lo que permite el conocimiento directo del objeto, que se desvela a y en el sujeto. Fíjese, se desvela a el sujeto y en el sujeto que conoce, conocente. A diferencia del conocimiento mediado que propone el racionalismo y el idealismo. De esta manera entonces el vitalismo, como corriente filosófica, asume y desarrolla la idea del modo distinto de conocer de las ciencias de la naturaleza, las que defendía el positivismo científico, que se ajustan a los presupuestos del positivismo y de la filosofía, en el cual se halla implícito el conocimiento que el hombre tiene de sí como sujeto. Bueno, entonces las dos grandes ideas. La idea de la vida, la idea del conocimiento. En el conocimiento, la idea de la intuición. Ahí tendríamos. Segunda gran corriente filosófica de principios del siglo XX, la fenomenología. De la misma forma que las anteriores corrientes, en la fenomenología, una palabra difícil a veces de pronunciar, aparece un filósofo que elabora sus fundamentos, y la desarrolla como una manera de pensar en la que delimita las características del pensamiento filosófico y establece su distinción. Y estamos hablando del filósofo Edmund Husserl, que nació en 1859 y murió en el año 1938. Este filósofo era de origen alemán, y este filósofo estuvo afectado por la desconfianza hacia el idealismo, era anti-idealista, digamos. Y además a él le caracterizó que se sentía insatisfecho por las propuestas del positivismo. Por eso se propuso encontrar unos fundamentos más sólidos para el pensamiento filosófico y establecer la relación con el positivismo científico, ya que, a pesar de resultarle insatisfactorio desde el punto de vista intelectual, había que tenerlo en cuenta, dado que había dado grandes aportes a la ciencia positiva. Ciencia positiva son las ciencias naturales como la física, la química, ¿verdad?, la matemática, en otro campo. Muy bien, la fenomenología entonces ofrece dos aspectos diferentes con los cuales se distingue, unas características que son propias. Uno es el aspecto metodológico. Husserl intenta colocar las bases para alcanzar, según él, el verdadero conocimiento, el conocimiento filosófico. Y en ese sentido, él comparó su trabajo con el que hizo René Descartes, del cual ustedes ya tuvieron noticia. Y el otro aspecto que caracteriza a la fenomenología es el propiamente filosófico, en el cual se analizan los fenómenos puros de la conciencia. Se analizan los fenómenos puros de la conciencia y se descubre la entidad del sujeto pensante. Un poquito más adelante, para ver si aclaramos algo más, el término fenomenología equivale a captar o a la captación de los fenómenos puros que aparecen en tu conciencia. Se trata entonces de un conocimiento intuitivo de las ideas puras que se te manifiestan en la conciencia. Eso es lo que busca la fenomenología o lo que promueve la fenomenología. Husserl además desvela el camino, el método por el cual se supone que se va a hacer esa captación del elemento puro, del objeto puro. Y eso es una idea que toma ya de los presocráticos, ya se había hablado en esto, de los griegos sobre todo, y consiste en lo que él llama
que hay dos momentos en el análisis, dos momentos relacionados. Uno es la epogé, o sea, la reducción, y que significa suspender el juicio o la no definición de un objeto hasta que sea captado en su esencia, en su idea. Y la segunda parte es, o la segundo elemento es, el procedimiento a seguir hasta la aprehensión y que consiste en el recorrido mental, en el análisis de los distintos aspectos del objeto. Ya en otra clase yo expliqué qué es analizar. Cuando analizo, descompongo el todo en las partes. El cuerpo humano, cabeza, ¿verdad? Cuerpo, miembros, etc. Entonces analizo el todo. Pues esto, dice Husserl, nosotros tenemos que saber por la fenomenología que para captar el fenómeno puro tenemos que primero detenerlo, no hacer el juicio final y después analizarlo para después determinarlo. Eso sería la característica de la fenomenología. Y la tercera de las grandes corrientes filosóficas que estamos hablando inicialmente es la teoría de los valores. ¿En qué consiste esta filosofía? Bueno, es una tendencia que encuentra su espacio en el contexto intelectual de que se estaba tratando en esa época. Para ello, la fenomenología entiende que hay que valorar que hay que hacer una subrayado en la valoración, en la teoría, en los valores que tienen las personas o la sociedad. Entonces, por eso se formula a partir de la teoría de los valores eso, una teorización, una reflexión sobre los valores. Para ello se utilizan dos conceptos, la intuición nuevamente como conocimiento de algo que mueve a la acción y el valor tomado como realidad distinta de ser, de conocer y de querer. El valor de algo por sí mismo es conocido, es intuido y mueve a la acción, o sea que es querido para obtenerlo. Es decir, por intuición, tú si ves un mango sano, lo valoras más que un mango que esté podrido o que esté golpeado, ¿verdad? Por intuición valoras. Entonces, utiliza la intuición y aplicas la valoración. Y no estoy hablando de valorar en términos económicos, que eso es otra cosa, ¿no? Valor de uso podría ser y valor de cambio. Valor de cambio es aquel que te dice esto vale 10 lempiras. Pero valor de uso es lo que estamos hablando ahorita. Lo que da valores a las cosas o al conocimiento de las cosas. Aquí se distinguen Franz Brentano, que es el gran padre, y Max Scheler, así como Nikolai Hartmann. Son los tres grandes exponentes, los tres grandes filósofos de esta corriente filosófica llamada la teoría de los valores. Esta corriente filosófica gozó de mucha importancia después de que Ortega y Gasset, un gran filósofo español, la diera a conocer en un artículo que publicó en una revista en España titulada ¿Qué son los valores? Ahí cerramos las tres primeras. Vamos a seguir con el conjunto de otras 5 ideas más, 5 corrientes filosóficas más. La cuarta es llamada el existencialismo, de existir. El existencialismo es una corriente filosófica que ha ejercido influencia en la historia del pensamiento humano, contribuyendo también a cierta vulgarización del término, ya que se incluían en él todas las actividades intelectuales e incluso actitudes vitales. ¿Quién fue el primer promotor del existencialismo? Søren Kierkegaard, un vienés que estuvo en esta tierra entre 1813 y el 1855. Corta vida de este filósofo. La idea fundamental del existencialismo consiste en lo siguiente, en que el hombre, que es el sujeto real y concreto, y los objetos reales del conocimiento, serán buscados para tenerlos en cuenta para sí, para el ser humano. El existencialismo retoma entonces el problema del dualismo
sujeto, objeto. En toda teoría del conocimiento, jóvenes, que es la que vamos a ver en la siguiente unidad, para conocer siempre hay un sujeto conocente y un objeto por conocer. Sujeto conocente, objeto por conocer. Objeto por conocer. Entonces, sujeto y objeto. Este es lo que está a la base de toda teoría del conocimiento y de todo conocimiento. Pues bien, el existencialismo considera que el sujeto tiene que salir de sí mismo para captar el objeto. Y eso es lo que caracteriza la existencia del ser humano. Pero la existencia puede interpretarse de dos maneras: de manera ontológica y de manera humanista. En tanto que se considera la existencia del ser humano ontológicamente hablando, se ha de situar en la corriente que trae el racionalismo y el idealismo de la filosofía de Occidente, de Europa Occidental, cuya preocupación principal fue o ha sido la de analizar la forma de cómo captar el ser y el desarrollo de la idea, desde la extensión más simple hasta la compleja. La otra forma de explicar la existencia del ser humano es, decíamos, la humanista. Y ahí hubo un representante muy destacado llamado Jean-Paul Sartre, un filósofo y literato francés. Muy interesante este tipo de leer las cosas. Este tipo nació en 1905 y murió en 1980. Más actual, más actual. Al significado ontológico de Heidegger, que Heidegger colocó, Sartre unía el de la libertad. Así entonces, Sartre podría decir que el existencialismo asumía la segunda cuestión importante de los fundamentos del comportamiento humano y del hombre. ¿Cuál es eso? Que además de ser producto de su existencia, era resultado de su libertad. Es decir, que todo ser humano es producto de sus actos libres. Es decir, ¿qué es un ser humano? Bueno, un ser humano es aquel que es producto de sus actos libres. Un ser humano es un borrachito. Porque ese hombre es producto de sus actos libres. Por libertad empezó a beber y ahora tiene las consecuencias. Un intelectual es producto de sus actos libres, o aquel que se dedicó su vida a leer, a estudiar, a interpretar, a reflexionar y ahora es un intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Sartre dirá, el existencialismo tiene sentido porque haces uso de tu libertad. ¿Cómo lo hagas? Ese es otro tema que Nietzsche, otro filósofo, trató. Muy bien. Por ahí cerramos el existencialismo. Siguiente. Número 5 ya. El estructuralismo. Esta idea filosófica se ajusta a la tendencia general que expusimos hace poco. Sin embargo, sus autores no aceptan de buen agrado el calificativo que les dieron. Algunos más bien creen que no solamente son una corriente filosófica, sino también una tendencia sociológica. Los defensores, los filósofos defensores del estructuralismo, utilizan el concepto de estructura y reconocen su importancia y la universalidad para el conocimiento científico. Una estructura es, imagínense, es el edificio de la universidad, el edificio de su casa, tiene una estructura, ¿no? Hay columnas, hay bases, hay vigas, ¿verdad? Entonces, una estructura, o nuestro cuerpo es una estructura como tal. Bueno, la idea de estructura toman ellos. ¿Para qué usan eso? Para analizar todas las realidades. Ellos consideran que todas las realidades se reducen a estructuras. La estructura, dicen ellos, no es observable directamente en el exterior, pero sí se pueden ver sus relaciones, o sí se pueden hacer aparecer sus relaciones, las relaciones que hay en cada estructura. Ellos dicen, por ejemplo, la sociedad es una estructura. No vemos la estructura de la sociedad, pero sí las relaciones que se dan en la sociedad. ¿Verdad? Los políticos con los empresarios poderosos, ¿verdad? Los gremios con los estudiantes, etcétera. Las relaciones que hay ahí. Los padres con los hijos. Hay una estructura que se llama familia y debe haber una relación ahí.
los feligreses con sus pastores, etcétera. Bueno, entonces la entidad de la estructura es en este sentido una cuestión muy importante porque plantea para ellos la objetividad y la función que ejerce el sujeto. La estructura entonces es una elaboración, un recurso mental y por lo tanto es subjetivo. Subjetivo viene de sujeto. Por eso la elaboración procede, esa elaboración mental procede del análisis de la realidad exterior, con la que la existencia del objeto se da por supuesta y la idea vuelve a ser la representación del mundo exterior, mientras que el sujeto por un lado se halla inmerso en el mundo y por tanto en las estructuras, y por otro lado el sujeto está capacitado para la elaboración del conocimiento científico y solamente en eso consiste su calidad de sujeto. Ok, por ahí cerramos esta idea. Vamos a otra gran corriente filosófica que ha permeado mucho las realidades de muchos de Europa, de América, de África, etcétera, Asia. Es la denominada el marxismo. El marxismo tiene como fundador a Carlos Marx y a otros, pero a Karl Marx sobre todo. Desde la muerte de Marx, el marxismo ha estado sometido a muchas interpretaciones. En la primera es la que intervino su amigo Friedrich Engels, y a partir de lo cual se acuñó un término llamado revisionismo, de larga y controvertida tradición, por las revisiones que se hicieron. Es decir, como que algunos intérpretes del marxismo dicen que Engels hizo una revisión y se volvió más conservador que lo que Marx había dicho progresistamente. Los fundamentos teóricos del marxismo son el materialismo histórico, la dialéctica como método de conocimiento de la realidad, miren, es un tema que relaciona con Platón, el antagonismo de las clases sociales y la práctica de ese antagonismo. Antagonismo es lucha. Bueno, los fines últimos, ¿cuáles son los objetivos últimos que persigue el marxismo? Bueno, son los metafilosóficos, que son, según esa doctrina, la emancipación de la sociedad y del hombre, que emancipación es que está esclavizado y deja de ser esclavo. La abolición del Estado, es decir, desaparición del Estado, y la instauración de la dictadura del proletariado, ¿ya?, transformada por Lenin. Este fue un hecho histórico. Lenin, que murió en el 1924, en una dictadura del partido. ¿De qué partido? Del partido llamado comunista. Es decir, que hubo una experiencia real de esta filosofía, que no solamente filosofía como tal, sino también una aplicación económica en Rusia, entre la primera revolución y los años 1950 y pico, ¿verdad? Actualmente también, solo que ahora más degenerada como un socialismo, sociocapitalismo. La clave de este entramado filosófico se halla en la relación necesaria que hay entre teoría y práctica, de manera que con el marxismo se elaboraba una teoría para la acción, como su propia historia ha demostrado en buena medida. Las interpretaciones del marxismo que interesan aquí principalmente para la clase son las que se orientan en la dirección del estructuralismo y las que miran hacia los orígenes hegelianos, es decir, de hegeliano viene del nombre Hegel. Hegel también fue un intérprete, a diferencia de Engels. Engels, otro intérprete de Marx. Un gran libro creado por Marx, en donde está toda teoría, es un volumen de 3 grandes libros, se llama El Capital. Y en él lo que hace es analizar cómo el capitalismo se sostiene, digamos, en base a robar, diría Marx, el tiempo, la producción de exceso en función del tiempo laborado. Está por ahí. Las raíces hegelianas del marxismo, las de Hegel, se encuentran en otro gran intérprete del marxismo, uno de procedencia húngara, llamada Georgi Lukács, y en el alemán Herbert Marcuse, más bien. Bueno, estos son los grandes. Por su parte, Marcuse,
es un nombre de origen francés, relaciona el pensamiento de Freud, otro gran figura de Europa, digamos, en los albores en los términos, en los albores del siglo XX, digamos, cuando empezaba, el padre del psicoanalismo. Pues Marcuse relaciona el pensamiento de Freud con el de Marx. Es decir, que así como hay represión en el campo político y económico, según lo que dice Marx, Freud dirá que hay una represión sexual. Y esa represión sexual se vuelve una represión social. Son grandes pinceladas que estamos dando de todos estos. Ahí cerramos el marxismo. Vamos a la sexta gran corriente filosófica actual, que es la filosofía del lenguaje. Aquí lo que se ve es el tema del lenguaje y su relación con el pensamiento. La naturaleza del lenguaje y su análisis supone plantearse también la relación que existe entre pensamiento y lenguaje. Y preguntarse cuál es el primero, si el pensamiento o el lenguaje. Y aquí viene la dicotomía. Si el lenguaje es reflejo o ocultamiento del pensamiento, eso equivale a afirmar que uno y otro son la misma cosa. Si el lenguaje es reflejo o ocultamiento del pensamiento, equivale a afirmar que uno y otro son la misma cosa. O es un instrumento, es decir, que el lenguaje pasa a ser instrumento del pensamiento. Y por tanto el lenguaje es imperfecto, a través del cual se manifiesta el pensamiento. Es un vehículo imperfecto del cual se manifiesta el pensamiento, nuestro lenguaje. Pero, en la otra cara, si el lenguaje es el que antecede al pensamiento, si está primero el lenguaje antes que el pensamiento, se relativiza el pensamiento y se abren muchos caminos para analizar la evolución del pensamiento humano. En todo caso, entonces, de la relación entre estos dos elementos, pensamiento y lenguaje, deriva la importancia que ha adquirido una ciencia que se llama la hermenéutica. La hermenéutica, entre muchas cosas, es la ciencia que nos permite entender la interpretación simbólica de los lenguajes. Importantísimo. Tan importante, por ejemplo, que cuando en algunos púlpitos, y me refiero a púlpito, el ambón, el estrado donde se coloca el pastor o el cura, se necesita haber estudiado de hermenéutica para entender la palabra de Dios, porque no siempre lo que está leyéndose es lo que quiere decirse. Hay símbolos, hay una simbología, hay toda una cultura que está detrás de lo que se dice. Entonces no es solamente de que me he visto de pastor y voy a decir, y esta es mi iglesia, y levanto la mano. No. Hay que hacer, y generalmente los sacerdotes hacen más estudios teológicos, filosóficos, que la mayoría de los pastores. Cierro el paréntesis. Por otro lado, en todo caso, decíamos entonces, entre relación de estos dos elementos deriva la importancia que ha adquirido la hermenéutica. Y por otro lado, la naturaleza del lenguaje también guarda una gran similitud con la cuestión de la entidad del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento como tal? Es decir, hay que preguntarse si el lenguaje tiene una realidad en sí misma o es una convención. Grandes preguntas. Hay todavía está vivo, un gran pensador del lenguaje, de la filosofía del lenguaje, representante del lenguaje norteamericano, llamado Noam Chomsky. Todavía Noam Chomsky hace 2 o 3 semanas ha emitido sendas críticas contra el gobierno norteamericano por este tema de la mala administración de los recursos de salud del gobierno norteamericano para el pueblo norteamericano. Bueno, está vivo el hombre. Este hombre nació en 1928. Noam Chomsky relaciona esto del racionalismo y el idealismo de esas corrientes con el estructuralismo.
Y entre sus formulaciones él dice que el lenguaje responde a una de las estructuras profundas. Eh, También hay otros que en cambio dicen que consideran que el lenguaje es una convención. En términos generales, los empiristas y los positivistas defienden esta última tendencia de que el lenguaje es una convención. Y los estructuralistas dirán que el lenguaje viene de estructuras profundas. Bueno, y aquí cerramos entonces esto de la filosofía del lenguaje porque son pinceladas para que tengamos idea de que la filosofía no se quedó en Grecia ya. Cerramos con la última, perdón, una última, que es la filosofía de la ciencia. Desde el principio del siglo, una corriente de pensamiento trató de identificar y reducir la actividad filosófica a la cuestión de la teoría de la ciencia, de la epistemología, y constituir de esta forma una metaciencia. Esta corriente, denominada neopositivismo, parte de los presupuestos filosóficos del empirismo y considera al lenguaje como una convención, como lo dijimos antes. Por lo que sus dos objetivos, los dos objetivos de la filosofía de la ciencia son: uno, analizar el proceso metódico desde el cual se descubren las leyes que explican los fenómenos naturales y sociales, y dos, analizar el correcto funcionamiento del conocimiento humano que debe expresarse según ellos en un lenguaje preciso. Por eso se llama filosofía de la ciencia, fíjense bien. Por un lado es analizar el método, el proceso metódico que explica los fenómenos naturales y sociales, y por otro lado el correcto funcionamiento del conocimiento humano que debe estar expresado en un lenguaje preciso. Sobre esta corriente influyeron de forma notable las ciencias formales, es decir, la lógica y las matemáticas, y también las aportaciones de la física, sobre todo de la física moderna, en particular la que abanderó Albert Einstein, con esa concepción de espacio y de tiempo. También influyó en esta concepción la indeterminación, el principio de indeterminación de otro filósofo, otro gran pensador, más cientista que filósofo, llamado Werner Heisenberg. Murió en 1976. En esta reflexión, ellos consideran, los filósofos de la ciencia consideran que se deriva de esta manera la importancia adquirida por el logicismo. El logicismo fue una corriente liderada por los positivistas y los neopositivistas, abanderada sobre todo por Wittgenstein, un gran filósofo de la filosofía matemática, por cierto, y formalizada en lo que se llama la obra Principia Matemática de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead. Son nombres de filósofos de origen británico. El neopositivismo lo desarrollaron ampliamente los autores del llamado Círculo de Viena, entre ellos Rudolf Carnap, de la ciencia Maurice Schlick, que tuvo que emigrar al Reino Unido y después a Estados Unidos porque supuso un peligro para el nazismo. Y otra de las corrientes relacionada con la filosofía de la ciencia es la que tuvo como bandera a Karl Popper. Popper, de origen alemán y después de nacionalidad británica, salió de Alemania por los peligros del nazismo, comenzó sus trabajos en el contexto del llamado Círculo de Viena, de cuyos planteamientos se alejó posteriormente. Preocupado Popper por el lenguaje y el método científico, rechazó los conceptos de la inducción y verificación neopositivista e introdujo el término de falsación, que justifica diciendo que los enunciados universales no son nunca derivables de enunciados singulares, pero pueden ser contradichos por enunciados singulares. Bueno, no se les va a preguntar esto exactamente, pero quería dejarles esto en su
cuaderno en su cabeza para que tengan la idea. Si se va a hacer alguna pregunta sobre, por ejemplo, qué defendía el estructuralismo, qué defendía el marxismo, cuáles serían las singularidades del vitalismo, por qué se destaca o se descubre lo que es la fenomenología, de todo lo que hemos hablado un poquito, pero una o dos preguntas vendrán en el examen. Así que por favor tomen nota, jóvenes, y por favor vean este video que les va a servir. También se van a aceptar preguntas y con mucho gusto espero poder ser capaz de respondérselas. Que estén bien.